Sorpresas. Sí, sorpresas que Kerem Bürsin hizo, o al menos, se rumorea que hizo por Hande Erçel. Vamos a desentrañar los detalles, las evidencias, los rumores y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Para los que son nuevos en el canal, bienvenidos. Les recomiendo que se suscriban si aún no lo han hecho. Aquí hablamos de todo lo que amamos, series turcas, chismes de celebridades, análisis de personajes y mucho, mucho más. Así que si eres fan de las series turcas, este es tu lugar. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es como un cuento de hadas moderno, al menos al principio. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y la chispa saltó inmediatamente. La química en pantalla era innegable, y pronto se convirtió en una relación real. Las fotos, los vídeos, los gestos románticos, todo indicaba que eran la pareja perfecta. Los fans estaban enloquecidos, las redes sociales ardían, y el mundo entero parecía estar enamorado de ellos. Pero como suele suceder en Hollywood y en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo de felicidad y amor público comenzaron los rumores de crisis, de distanciamiento, de que algo no estaba bien. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. El anuncio fue un golpe para muchos, pero la vida continúa, ¿verdad? Ambos actores siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Pero claro, siempre quedan los recuerdos, los sentimientos y por supuesto, la curiosidad. Y es aquí donde entran en juego las sorpresas. Seamos claros, no podemos asegurar al 100% que todas las cosas que se han dicho sobre las sorpresas de Kerem a Hande sean ciertas. Parte de la información viene de fuentes no oficiales, de rumores en redes sociales y de especulaciones de los medios. Pero aún así, es interesante analizar lo que se ha dicho y ver si hay algo de verdad en todo esto. Una de las primeras sorpresas que se mencionan con frecuencia es el apoyo incondicional que Kerem le brindó a Hande durante la enfermedad de su madre. La madre de Hande, Aylin Erçel, lamentablemente luchó contra el cáncer y falleció en enero de 2019. Durante ese duro periodo, Kerem estuvo presente, apoyándola y dándole fuerzas. Se dice que Kerem la acompañaba a las citas médicas, la animaba y le brindaba todo su cariño. Aunque esto no es exactamente una sorpresa en el sentido tradicional, sí demuestra el gran corazón de Kerem y su compromiso con Hande en un momento muy difícil. Es un gesto que habla mucho de su carácter y de la profundidad de su relación. Otra historia recurrente es sobre los regalos y detalles románticos que Kerem le hacía a Hande. Se habla de flores, de cenas especiales, de viajes sorpresa, detalles que, si bien pueden parecer comunes en cualquier relación romántica, cobraban un significado especial en el contexto de su amor mediático. Se decía que Kerem era muy detallista y que le gustaba sorprender a Hande con pequeños gestos que demostraban su cariño. También se rumorea sobre viajes sorpresa. Se cuenta que Kerem organizó escapadas románticas para Hande, llevándola a lugares paradisíacos para que pudieran disfrutar de su compañía lejos del ojo público y del estrés de las grabaciones. Estos viajes eran supuestamente un escape para ambos, un momento para conectar y fortalecer su relación. En cuanto a los regalos, se dice que Kerem le regaló a Hande joyas, ropa de diseñador y otros objetos de lujo. Estos regalos, aunque pueden ser materialistas, eran una forma de expresar su afecto y de hacerla sentir especial. Pero más allá de los regalos y los viajes, lo que más se destaca son los gestos de apoyo y admiración pública. Kerem siempre ha sido muy respetuoso con Hande, incluso después de su separación. La ha defendido en redes sociales, ha elogiado su talento y ha hablado con cariño de ella en entrevistas. Estos gestos son importantes porque demuestran que, a pesar de todo, el cariño y el respeto entre ellos permanece. Uno de los momentos más comentados fue cuando Kerem publicó una foto en redes sociales apoyando el trabajo de Hande, incluso después de que ambos hubieran terminado su relación. Este tipo de gestos, aunque pueden parecer pequeños, son muy significativos. Demuestran que Kerem valora a Hande como persona y como profesional, y que no guarda rencor ni resentimiento. En el mundo de las celebridades, es muy común que las exparejas se ignoren, que eviten hablar el uno del otro y que traten de borrar cualquier rastro de su relación. Sin embargo, Kerem y Hande han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura.
Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, a veces la línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo exageran o manipulan la información para generar más interés y atraer más audiencia. Por eso es crucial tomarse todo lo que se dice con pinzas y no creer ciegamente todo lo que se publica. En el caso de Kerem y Hande es difícil saber con certeza qué es verdad y qué es inventado. Lo que sí podemos afirmar es que fueron una pareja que generó mucha ilusión y que dejó una huella en el corazón de sus fans. Y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto entre ellos parecen mantenerse. A lo largo de los años, ambos han seguido su camino, pero siempre hay un rastro de su romance que queda en el recuerdo. La química, la complicidad, la pasión, todo eso se puede ver en las fotos y en los vídeos que circulan en Internet. Y aunque ya no estén juntos, su historia sigue siendo un tema de conversación y de interés para muchos. Ahora, quiero compartir mi opinión personal sobre todo esto. Creo que Kerem Bürsin es un hombre muy atractivo, talentoso y que, al menos públicamente, parece tener un gran corazón. Creo que su relación con Hande fue auténtica y que se amaron de verdad. Y aunque no funcionó, es admirable que hayan mantenido una relación cordial y respetuosa después de la ruptura. Hande Erçel, por su parte, es una mujer hermosa, talentosa y muy profesional. Ha demostrado ser una gran actriz y una persona con mucha sensibilidad. Y aunque su relación con Kerem haya terminado, creo que ambos han aprendido mucho y han crecido como personas. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una lección de amor, de respeto y de cómo, incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. Es importante recordar que cada relación es única, y que cada persona vive el amor de manera diferente. No podemos juzgar a nadie ni pretender saber la verdad absoluta sobre lo que pasó entre ellos. Lo que sí podemos hacer es aprender de sus experiencias y admirar la forma en que ambos han manejado su relación, tanto en la felicidad como en la adversidad. En resumen, hemos hablado de las supuestas sorpresas que Kerem Bürsin hizo por Hande Erçel. Hemos analizado los rumores, las evidencias y mi opinión personal sobre el tema. Hemos hablado de regalos, viajes, gestos románticos y, sobre todo, del apoyo incondicional que Kerem le brindó a Hande en momentos difíciles. Es importante recordar que, aunque no podemos confirmar al 100% la veracidad de todo lo que se ha dicho, sí podemos apreciar el cariño y el respeto que parecen mantenerse entre ellos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por sus comentarios y por su apoyo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus preguntas. No duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que hubo sorpresas? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de ellos juntos? Me encantaría leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.